El gobierno prepara un gran mensaje de acuerdo con patronal y sindicatos para dar un impulso al empleo y la recuperación económica. Pedro Sánchez ha convocado para este viernes un acto con los líderes de las patronales COE y CEPIME y los sindicatos CCO y UGT en la Moncloa, en el que se firmará un pacto de reactivación económica y por el empleo que tiene un contenido muy genérico, pero abre paso a una negociación de fondo entre patronal, sindicatos y gobierno para fijar cuestiones clave para la recuperación. Es el cuarto gran acuerdo, salario mínimo, ERTES y 2 prórrogas, que se firma en el diálogo social desde que Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, se hizo cargo del Ministerio de Trabajo. La patronal mostró sus recelos ante la llegada de una dirigente de tradición comunista a un puesto tan sensible, que fue el eje de la negociación de la coalición, pero finalmente, y al contrario de lo que se esperaba, el acuerdo es la norma de esta nueva etapa. Será una jornada con un claro mensaje de recuperación económica, al día siguiente de unos datos de paro duros y en medio de una catarata de datos económicos negativos por el coronavirus. Además de la cita con sindicatos y patronal, también habrá un Consejo de Ministros extraordinario con nuevas medidas económicas para ayudar a las empresas. Sánchez ha confirmado este jueves, en una entrevista en La Sexta, la creación de una línea de crédito ICO de 50.000 millones vinculada a la solvencia de las empresas. El Ejecutivo presentará también un paquete de medidas de reactivación del consumo, entre ellas algunas ya apuntadas como el plan para la renovación de vehículos o ayudas al turismo. El pacto por el empleo entre patronal, sindicatos y gobierno incluye cuestiones clave, aunque formuladas sin gran concreción para poder negociarlas a partir de ahora, como el teletrabajo, la forma de adaptación de los ERTE actuales para proteger el empleo y el tejido productivo, un gran pacto por la industrialización, la digitalización de la economía, el reforzamiento de los servicios públicos, el refuerzo del sistema de pensiones, la transición ecológica o la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, según fuentes de la negociación. Supone así recuperar buena parte de la agenda de negociación entre patronal y sindicatos que quedó truncada en marzo por el coronavirus. El gobierno está especialmente interesado en ofrecer una imagen de unidad entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos en el momento de preparar la recuperación económica y en plena negociación del Fondo Europeo, que es clave para salvar la economía española. Ya se han producido varios encuentros de este tipo en la Moncloa para firmar los acuerdos de prórroga de los ERTE o el del salario mínimo, pero para el Ejecutivo es importante reforzar este mensaje y por eso se ha negociado durante varias semanas un texto entre patronal y sindicatos que es muy genérico, según las fuentes consultadas, porque no hay aún acuerdo entre ambos grupos sobre cuestiones delicadas como los retoques a la reforma laboral, la fiscalidad de las empresas o las cotizaciones. Para el gobierno es suficiente ahora con ofrecer esta imagen de unidad con los líderes de COE, CCO y UGT en la Moncloa en un momento en el que también en el Congreso se está rebajando la tensión política e incluso el PSOE y el PP están llegando a algunos acuerdos en la Comisión de la Reconstrucción. Cualquier muestra de unidad favorece la negociación europea, señalan en la Moncloa. Sánchez podrá así negociar con los otros primeros ministros de la UE con el mensaje de que tiene detrás un acuerdo básico de patronal y sindicatos sobre la línea a seguir. El Ejecutivo ha tenido que hacer un esfuerzo para reconstruir el diálogo social después de que la patronal se molestara por el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos con Bildu en el que planteaban la derogación completa de la reforma laboral. El propio presidente habló con Antonio Garamendi, líder de la patronal, para que volviera al diálogo, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuyo equipo dirige las negociaciones, ha hecho muchos esfuerzos para reconducir la situación. Con esta fotografía en la Moncloa quedará así superada esa tensión y se demostrará una vez más que el Ejecutivo de coalición progresista tiene mucho más fácil lograr acuerdos con la patronal que con el PP. Los acuerdos con COE y CEPIME han sido muy frecuentes desde que se formó la coalición,
al contrario de lo que podía pensarse. Ahora viene sin embargo la etapa más difícil porque habrá que negociar cuestiones clave de la reforma laboral o de las nuevas formas de trabajo, en especial la regulación del teletrabajo, en el que empresas, sindicatos y gobierno tienen diferencias importantes. Pero lo cierto es que el diálogo formal o informal no se ha roto en ningún momento y la relación entre el empresariado y el gobierno de coalición es mucho mejor de la que se podía esperar cuando se formó. El Consejo de Ministros extraordinario también tratará de contrarrestar esa imagen que ofrecen los datos económicos que comienzan a reflejar la dureza de la crisis y las previsiones del Banco de España, especialmente negativas. El Plan Renove, que finalmente se aprobará en esta reunión extraordinaria y no en la ordinaria del martes como estaba previsto, servirá para ese impulso al consumo en el sector automovilístico y habrá más medidas que ha diseñado la Vicepresidencia Económica, dirigida por Nadia Calviño. El Plan Renove, dotado esta vez con 250 millones de euros, supondrá una ayuda de 4.000 euros para los modelos con cero emisiones, eléctricos, entre 600 y 1.000 euros para los llamados eco, y entre 400 y 800 en los DETI. ¿Qué tal?